Estados Unidos está lleno de lugares interesantes, incluso para los amantes del miedo y lo paranormal. En el estado de Nevada, existe un pequeño pueblo desértico llamado Tonopah, con menos de 2,000 habitantes. Y no es conocido por su pasado minero, sino por ser uno de los pueblos más embrujados de todo Estados Unidos. No son pocas las historias que han contribuido a que este municipio, en mitad del desierto, se ubique en el mapa de aquellos que buscan vivir una experiencia paranormal. Y uno de los edificios más famosos, el Motel de Clough, albergando más de 5,000 figuras de payasos en su interior, promete ser una completa pesadilla para los amantes del terror, y en especial para aquellas personas que temen a los payasos. Pero su temática no es el motivo por el que muchos consideran que está encantado. Lo que ha contribuido a ello es su ubicación. Justo al lado, el histórico cementerio Tonopah, que alberga cerca de 300 cuerpos, construido en 1901, para enterrar a todas las víctimas de una plaga, y posteriormente para sepultar a los fallecidos en un extraño accidente de mina, que finalmente se achacó a un incendio. El extraño motel, construido en 1985, en honor a Clarence David, un apasionado de los payasos, que tras su trágica muerte en un incendio, fue enterrado en el cementerio Tonopah. Y desde entonces, dicen que su alma deambula por las instalaciones. El hombre dejó como legado su colección de 150 payasos, motivo por el que sus hijos decidieron construir este motel temático. Hoy en día alberga más de 5,000 figuras de payasos. Muchos de estos payasos han sido donados por huéspedes provenientes de todo el mundo. Incluso, 2 de ellos son los únicos que sobrevivieron a un letal incendio en la comunidad, donde se quemó totalmente la casa, excepto 2 payasos. A día de hoy, se encuentran en un estante especial. Y según los empleados del hotel, estos payasos, junto con otros, pestañean o hacen ruido, y dicen haber escuchado risas macabras durante la noche. Afortunadamente, las habitaciones no tienen muñecos aterradores. Lo que sí hay, son algunos cuadros que los huéspedes prefieren retirar o tapar para evitarse malas noches. Cuadros de payasos, brujas o hasta personajes del exorcista. Cada cuarto tiene una temática distinta. Cuentan que las habitaciones 108, 113, 210 o la 214 son las que más actividad paranormal tienen. El motel se ha convertido en el destino preferido para los cazadores de fantasmas y los entusiastas de lo paranormal. Se dice que sus habitaciones están habitadas por espíritus inquietos. Aquellos que se atreven a pasar la noche experimentan fenómenos inexplicables. Voces en la oscuridad, pasos en las habitaciones cuando están vacías, luces que se encienden y apagan, son solo algunas de las experiencias que han reportado los visitantes. De hecho, han afirmado haber visto la aterradora silueta de un payaso. Las leyendas apuntan que el fantasma es el de un trabajador de la mina, que falleció en un extraño accidente, y que se disfrazaba de payaso en sus ratos libres, para entretener a los niños de la zona. Su muerte prematura sería la causa por la que su espíritu se quedó entre ambos mundos,
con el fin de entretener a los visitantes que pernoctan en el motel. Además, el motel incluye varios mensajes de advertencia sobre los hechos paranormales que puedas sufrir durante la estancia. Paralelamente, los dueños del hospedaje prometen hacer todo lo que sea posible para una estancia cómoda, pero se desentienden de lo que pueda ocurrir durante la noche. Y por si esto fuera poco, hay otro hotel en el pueblo. El Hotel Mizpa. Un histórico hotel construido en 1907, que durante su apogeo fue considerado uno de los hoteles más lujosos, atrayendo a viajeros, mineros y empresarios. El Mizpa ha sido testigo de varios eventos a lo largo de los años y ha acumulado una reputación por sus historias de fantasmas y actividad paranormal. Y es que en él habita un espíritu al que se conoce como la Dama de Rojo. La leyenda asegura que es el fantasma de Rose, una prostituta que fue brutalmente asesinada a manos de uno de sus clientes, en la quinta planta del hotel. Los hechos ocurrieron en la habitación 502, en la que te puedes quedar a dormir, si así lo deseas. Aunque oficialmente, la habitación 504 es conocida como la habitación temática de la Dama de Rojo, decorada lujosamente, con cortinas escarlatas y muebles de la época. Pero verdaderamente, donde se reportan más avistamientos y actividad paranormal es en la habitación 502. Algunas de las personas que han pernoctado en esta estancia aseguran haber escuchado una voz femenina que les susurra al oído. Otros apuntan a que durante su estancia encontraron perlas de un collar roto sobre las almohadas. Después de todo esto, entenderás por qué fue elegido como el pueblo más embrujado de Estados Unidos. Tal es el éxito que ha tenido este pueblo entre los fanáticos de lo paranormal, que a pesar de no llegar a tener ni 2,000 habitantes, cuenta con 11 hoteles, y se organizan tours guiados por los lugares más escalofriantes de la zona, como el cementerio, la mina o los exteriores de los hoteles. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en Tonopah?